Hola, hola, bienvenidas a un día más de nuestro reto de Hechos en 28 días. El día de hoy vamos a estar leyendo Hechos 24 y vamos a ver cómo es que Pablo presenta su defensa frente al gobernador Félix. Abramos nuestras Biblias en Hechos 24 y comencemos. Para entrar un poco en contexto, tenemos que entender que Félix era el gobernador de Judea y tenía una reputación muy conocida por corrupción y por su crueldad. Los judíos necesitaban la aprobación de Félix para poder condenar a Pablo. Es por eso que llevan a Pablo frente a Félix, incluso mencionan el uso de un abogado, Tertulo, para poder presentar su caso. Leamos del versículo 1 al 9. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tertulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tertulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador: ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por evidencias suyas se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no molestarle más, le suplico que, con su habitual bondad, nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga, que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Elisías con gran violencia, lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de lo que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente sí era todo. Leemos entonces que 5 días después que Pablo llega a Cesarea, llega el sumo sacerdote Ananías junto con los judíos, y aquí se empieza a mencionar al abogado Tertulo. Y cuando Tertulo empieza a presentar su caso, acusa a Pablo de tres grandes cosas. La primera, de causar revuelo, de causar disturbios en el Imperio Romano, lo cual era algo grave. En segundo lugar, menciona que es hereje, o sea, mencionan que él es el líder de la secta de los nazarenos, que era otra forma de llamar despectivamente a los cristianos. Y por último, lo acusan de querer profanar el templo. Dicen que había tratado de meter gentiles al templo sagrado. En el contexto en el que se encontraban en ese momento, Roma no aguantaba revueltas. Entonces, estar acusándolo en primer lugar de ocasionar disturbios en el Imperio Romano podía darle la pena de muerte. Leemos del versículo 10 al 21. Después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Y tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios, que esos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años he venido a traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En eso estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia, y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí, o si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio. A no ser que por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos, por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy delante de ustedes. Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó al fallo para después, diciendo: cuando venga el comandante Lisías, decidiré el caso de ustedes. Y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirviera. Cuando Félix le da la palabra a Pablo, Pablo se defiende con convicción, con sabiduría y sin temor a lo que pasaría. Pablo empieza mencionando que él en ningún momento ocasionó ningún tumulto en la ciudad. Entonces,
definitivamente él dice como si es que alguien puede probarlo, adelante, pero él estaba simplemente yendo a dejar sus limosnas y a ofrecer su pacto de purificación. De ahí sí afirma que él es seguidor de Cristo, que si bien ellos pensaban que era herejía, él confirma una vez más que está sirviendo al Dios de sus padres. Y de ahí hace mención a la resurrección, que es un punto central en nuestra fe. Félix escucha la defensa de Pablo, pero decide posponer la audiencia y obviamente la sentencia hasta esperar a Lisías. Félix era un político astuto y no quería enemistarse todavía con el pueblo judío y tampoco quería condenar a un ciudadano romano sin realmente tener pruebas. Entonces es por eso que él agarra y decide posponer todo. Hace que lleven a Pablo todavía arrestado, les pide que le den un poquito más de libertad, que sus amigos puedan ir a servirlo, a estar con él, pero sigue estando arrestado. Y terminamos el capítulo leyendo del 24 al 27. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: Vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Me imagino que haber escuchado a Pablo hablar con tanta convicción en su defensa hizo que más tarde el gobernador Félix y su esposa Drusila mandan a llamar a Pablo para escuchar más acerca de Cristo. Pablo les habla acerca de la justicia, acerca del dominio propio, acerca del juicio venidero. Y leemos que Félix se aterroriza, pero en lugar de poner su fe en Cristo, decide posponer esa decisión también. ¿Alguna vez te ha tocado compartir el Evangelio con alguien que como Félix pospone la decisión en vez de aceptar la verdad? Déjame en los comentarios qué parte de este capítulo te gustó más y si hay algún versículo que ha llamado más tu atención. Nos vemos el día de mañana para seguir en este hermoso reto y leer juntas Hechos 25. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao.